La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a la Memoria de la Nación, un espacio lleno de historia, archivos y memoria. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa cada semana. Quiero saludar a mi compañero Kevin Hernández. Hola Mario y hola a todas las personas que una vez más nos acompañan en nuestro programa. Bueno Kevin, bienvenido también y les queremos contar a todas y todos nuestros oyentes que el pasado jueves 13 de marzo de este año se inauguró la exposición Quitarse la venda de los ojos en el Archivo General de la Nación, una muestra artística que no solo es arte, es resistencia y memoria viva. En este evento también se anunció el inicio de un proceso muy importante, el diálogo para renombrar los fondos documentales Caciques e Indios y Negros y Esclavos. El pasado lunes 12 de mayo tuvimos el primer diálogo de apertura, genealogía de los fondos históricos Negros y Esclavos y Caciques e Indios. Hoy tendremos un espacio para reflexionar sobre por qué es pensar cómo nombramos nuestra historia, sobre cómo el arte puede ser una herramienta de reparación y el papel que tienen los archivos en la construcción de una memoria más justa. Para ello, nos acompaña la profesora Diana Angulo Ramírez, asesora del despacho de la Vicepresidencia de la República para el tema de reparaciones históricas y docente de la Universidad del Rosario de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Bienvenida, profesora Diana. Buenos días para todas, todos y todos. Es un gusto compartir esta mañana aquí en este programa. Muchas gracias. Y también hemos invitado al profesor Bastien Bosa. Él es precisamente profesor de la Universidad del Rosario en el programa de Antropología de la Escuela de Ciencias Humanas. Bienvenido, profesor Bastien, ¿cómo está? Muy bien, gracias y muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes. Y en el día de hoy quisiera arrancar esta entrevista. ¿Cuál es el objetivo principal de la exposición Quitarse la venda de los ojos? Esta exposición fue una reapertura porque su primera puesta en escena fue en el claustro de la Universidad del Rosario en noviembre del año pasado y es una exposición en que busca proporcionar un diálogo entre artistas, entre académicos de distintas disciplinas de las humanidades y los archivos. Todo eso para intentar sensibilizar de algún modo a historias difíciles, dolorosas, de las cuales muchas veces no hemos querido hablar. Por eso el título, la exposición es Quitarse la venda de los ojos, para decir que en muchos espacios, incluso los espacios académicos, hemos fingido que esas historias dolorosas pues no han existido, ¿no? El hecho de haber hecho la investigación en la Universidad del Rosario es muy simbólico porque con la profesora Diana hemos llevado un proyecto de investigación sobre los vínculos de nuestra institución con la historia de la esclavización y otras formas de opresión racial. Y hemos descubierto pues que era un aspecto fundamental de la historia de esta institución como de muchas otras en todo el continente americano, pero que no habíamos muchas veces querido reconocerla y sanarla. Entonces, el objetivo de la exposición es pensar la historia también como una disciplina pública, una disciplina que tiene mensajes para compartir con las personas, tanto dentro como fuera de las universidades, poco siguiendo la idea de que si se quieren sanar las heridas del pasado, lo primero que se debe hacer es reconocer su existencia. Entonces, lo vemos como un diálogo donde los artistas ayudan a eso, ¿no? Ayudan a poder transmitir mensajes complejos, a veces dolorosos, de una manera que sea también sanadora. Bueno, muy importante todo esto
que nos cuenta sobre precisamente esta exposición, este objetivo. Y ahora me gustaría que la profesora Diana nos contara sobre por qué esta exposición no es solo una muestra de arte, sino también una herramienta de memoria y resistencia. Para todos los oyentes que nos escuchan en este día, pues es importante retomar algo de lo que estaba mencionando el profesor Bastián respecto de cómo esta historia de la esclavización de personas durante la época colonial es una historia poco contada en nuestro país y cómo el arte puede funcionar y funciona en efecto como una herramienta, como un mecanismo, como un instrumento para sensibilizar sobre estas historias difíciles de contar. En el país no tenemos aún conciencia de que en la colonia se trataba a personas, es decir, que se comerciaban seres humanos. Creo que es una realidad que la gente asocia a otros países. No conoce muchos hitos históricos allí relacionados y en particular uno muy importante que tiene que ver con la abolición de la esclavización, que justo se conmemora en este mes el 21 de mayo y la gente se sorprende al saber entonces que aquí habían personas esclavizadas. De tal manera que esta exposición permite sensibilizar sobre esas historias, permite entender ese pasado, pero también nos permite recontar esas historias que de alguna manera la historia tradicional nos ha contado solamente, digamos, desde un tópico económico del sistema colonial y esclavista, cómo se producían allí los recursos y cómo inicia el mercantilismo y el capitalismo, pero no tiene en cuenta las historias entrelazadas allí de las personas esclavizadas y libres, traídas, secuestradas del continente africano o nacidas ya aquí en el antiguo Reino de las Indias y luego en la Nueva Granada. Poder hacer estas otras narrativas sobre la historia colonial también permite visibilizar la historia de los pueblos étnicos afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros, cómo queremos que esa historia sea contada, incluir, digamos, otras variables, otras formas de contarla y cómo eso también, digamos, se constituye en una herramienta de poder para las poblaciones hoy en día, pero también reconocer que incluir estas contranarrativas también permite descentrar este poder también construido a partir de la academia, en el que se ha querido solo contar una parte de la historia desde una matriz muy eurocéntrica, muy racista, muy colonial, ¿cierto? Y entonces esta exposición también pretende decolonizar el arte, decolonizar la memoria, cómo se cuenta, qué queremos que se recuerde y cómo se recuerda, ¿cierto? Que eso también, digamos, tiene ahí una matriz de poder y de dominación. Esa es un poco la idea de esta exposición y poder aportar también a cómo se pueden mostrar archivos documentales con los que cuentan varias instituciones, entre esas pues la Universidad del Rosario y el Archivo General de la Nación. Bueno, profesora Diana, pues muy interesante este acercamiento que nos hace a lo que es la exposición. Yo tengo una pregunta, ¿qué es el artivismo? O sea, para que nos ayuden a definir qué es esto y cómo se manifiesta en las obras presentadas en la exposición. Pues en efecto, y aprovecho para hacer una pequeña cuña, y es que con el profesor Bastián también hemos escrito un artículo sobre este tema del artivismo y cómo funciona para contar historias relacionadas con procesos de esclavización colonial, en particular la de la Universidad del Rosario. Así que los invito a que lo revisen, se llama Empujando los Límites del Archivo, fue publicado el año pasado por la Universidad Javeriana, para que lo busquen allí también y uno de los temas que tratamos en ese artículo tiene que ver justamente con el artivismo y cómo la academia tiene que ser un lugar que también pueda, aparte de estudiar e investigar asuntos, digamos, desde lo abstracto, se pueda convertir también en un lugar donde se puedan movilizar las causas y las luchas relacionadas también con los pueblos afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros, y en ese sentido como el arte funciona también para hacer ese tipo de militancia. Digamos que la investigación es muy importante, pero también la idea es que pueda tener una incidencia que nos permita reflexionar y generar conciencia sobre los cambios que se requieren en asuntos sociales, políticos y en particular en el caso de la exposición, uno de los temas que nos interesa, digamos, posicionar, si se puede
decir de esta manera, es cómo estos procesos contribuyen a hacer conciencia sobre la necesidad de la aceptación del otro y en ese sentido pues de eliminar como todas las formas de discriminación racial y el racismo, en particular pues de la que son víctimas los pueblos afrocolombianos, raizales y palenqueros e indígenas, y cómo estas formas de expresión artística pues pueden trascender los límites convencionales y generar un impacto directo en sensibilizar a la gente que ve esta exposición. Cada una de las obras que la gente puede ver expuestas allí en el Archivo General de la Nación conversa con esta historia de la esclavización y genera una conciencia sobre ello. Permite tener como una visibilidad de estos procesos y cómo podemos generar procesos de transformación social en el presente. Y creo que una de las grandes apuestas es poder conocer lo que pasó en el pasado y dejar de tenerle miedo a contar estas historias, pero también dejarle de tener miedo a acercarnos a los otros que consideramos distintos. Yo creo que como la columna vertebral de las múltiples formas de discriminación y exclusión de los otros es justamente el miedo, y cómo podemos a través del arte acercarnos a una historia que no conocemos y también entender y adentrarnos en estos otros mundos, en estas otras experiencias, en otras formas de ser, como en abrirnos a la diversidad, ¿no? A la interculturalidad, como a entender estos mundos diversos que implican adentrarse en las formas en las que viven y experimentan los pueblos étnicos estas experiencias en el país. Muy importante todo esto que nos cuenta, esta importancia del arte, y precisamente me gustaría que nos contaran un poco más sobre las y los artistas afrocolombianos participantes en esta exposición. ¿Qué temas abordan en sus obras? Bueno, pues es un grupo de artistas que todos efectivamente son afrocolombianos, son muy diferentes unos de otros en términos de generación. Algunos son ya artistas con una larga trayectoria y muy reconocidos en el campo, otros son artistas jóvenes, emergentes. Hay una gran diversidad que se refleja en las técnicas que utilizan, ¿no? Hay personas que trabajan con instalaciones, otros con esculturas, otros con proyectos visuales, etcétera. Todos comparten, digamos, ese mismo compromiso, lo que dijo la profesora Diana, de no pensar el arte solamente como un trabajo estético, sino un trabajo que tiene una dimensión política, social, crítica, y podemos decir que hay 4 grandes ejes. Uno tiene que ver con los archivos y el pasado. Nos invitan esos trabajos a pensar, por ejemplo, el saber ilustrado y las independencias de una nueva manera, de una manera más crítica, y un trabajo, por ejemplo, de Liliana Angulo sobre la historia de la expedición botánica, los papeles de Mutis y Salvador Rizo en la expedición relacionada con ese tema de la esclavización. Hay un trabajo de Astrid González sobre Haití y Colombia y las tensiones, se llama Frigio, entre esa necesidad de reconocer la libertad como un ideal en el momento de las independencias y las falsas promesas de ese momento. Tenemos también obras de Estrella Murillo y Nelson Fori sobre la historia de la Universidad del Rosario. Un segundo gran eje es lo que podríamos llamarle la cuestión de la violencia del pasado esclavista, pero también las violencias contemporáneas que evidencian que la esclavización de pronto ya no existe, hubo la abolición, pero la posvida de la esclavización sigue rodeándonos, ¿no? Las huellas, las secuelas, esas violencias siguen marcándonos, ¿no? Entonces hay una obra que es central y no está expuesta dentro del archivo, sino sobre sus paredes afuera, ¿no? Y es esa obra que Grueso llama De las personas negras e indígenas importan, un mensaje que es la columna vertebral ética de todo ese proyecto, donde debemos reconocer, ¿no? Porque es un diálogo entre archivos y documentos y obras de arte. La gente que va a ir a la exposición no solamente se enfrenta con las obras, sino con documentos que hemos seleccionado tanto desde el Archivo General como del Archivo de la Universidad del Rosario, y esos documentos pues nos muestran cómo para las instituciones estas personas no importaban. Varias de las obras hablan desde el pasado, desde el presente. Hay un trabajo de Fabio Melesio Palacios, otro de Mercedes Correa, de esa necesidad de
sanar y reconocer esas violencias. Y los dos temas últimos es uno, esa conexión África-Colombia que aparece en varios de las obras, una de Mercedes Angola, de Javier Mojica, también de María Mercedes Correa, con piezas muy distintas, pero todas muy fuertes para recordarnos conexiones denegadas que se han intentado destruir entre el continente africano y el continente americano. Y finalmente otras obras tienen que ver con lo que podríamos llamar defender lo propio, descolonizar las narrativas y cómo contar historias desde las voces mismas de las comunidades. Está el trabajo de Diego Mañunga, unas esculturas tejidas de Jean Lucumí sobre la cuestión de la minería comunitaria de algún modo, el trabajo también de Joyce Rivas y de Estrella Murillo. Entonces, esas son las obras. Obviamente es difícil describirlas en la radio, así que invitamos todos y todas a visitar la exposición. Yo quisiera también preguntarles qué fondos documentales del Archivo General están siendo objeto de diálogo para considerar un cambio de nombre. Pues como lo habían anunciado al inicio, hay dos fondos documentales, uno que se llama Negros y Esclavos, el otro Caciques e Indios, que han sido llamados a ser objeto de una discusión. Hay muchos malentendidos, ¿no?, alrededor de esa propuesta. No se trata obviamente de alterar los archivos o de borrar la manera que se tenía en la colonia y en la república. Yo creo que eso es un aspecto muy importante. No es solamente una historia de la colonia, sino una historia de la república de la cual estamos hablando, pero de renombrar la manera que a través de los fondos se tiene para llegar a esos documentos antiguos. Porque hubo un llamado a decir esos nombres son problemáticos, porque cuando uno dice negros y esclavos, uno retoma no solamente categorías de la época, sino categorías de los esclavistas. El problema no es tanto que estas categorías sean del contexto en el cual, digamos, fueron agrupados esos documentos en el siglo XIX, sino el problema es que esos nombres no son neutrales, son nombres que reflejan un punto de vista específico, tanto caciques e indios como negros y esclavos, y es el punto de vista de los esclavistas. No es sorprendente porque el Archivo General de la Nación pues es un instrumento, digamos, que ha sido creado desde el Estado y por quienes tenían el poder, pero hoy estamos en una época donde justamente se enfatiza la necesidad no solamente de contar las historias desde varias voces. Los historiadores han mostrado que es posible luchar contra esos sesgos e intentar, haciendo uso de recursos de la imaginación, de poder pensar la historia tal como ha sido vivida, sentida, experimentada por quienes fueron las víctimas. Las víctimas no quiere decir que fueron pasivas, hubieron momentos de resistencias. Entonces, el asunto que hay detrás de ese debate sobre renombrar los fondos documentales es decir si seguimos con esos nombres, seguimos implícitamente validando el punto de vista esclavista sobre la historia de la esclavización. Es un debate complejo, hay argumentos interesantes, creo yo, por todos los lados. Yo creo que debe darse una discusión larga, no hay que tomar una decisión apresurada. Lo importante es que aclaramos malentendidos que muchas veces se repiten alrededor de la necesidad de renombrar los fondos. Y un punto muy importante también es para quiénes son importantes esos fondos. Cómo hacer que el archivo no sea visto como un lugar prohibido, reservado a una mano especialista, sino que sea el lugar donde las mismas comunidades pueden apropiarse de su historia. Y para eso, pues hay que hacer todo un trabajo de poner en confianza a las comunidades que tienen una historia muy compleja de relación con un Estado que muchas veces ha representado la violencia y poder decir, no, ya estamos en otra época, ya estamos conscientes de que esos archivos les pertenecen a ustedes también como comunidades y debemos hacer todo lo posible para que se sienten cómodos en relación con esos documentos.
El renombramiento de los lugares, que no solamente tiene que ver con estos fondos documentales, sino en general poder hacer estos procesos de renombrar cómo se denominan lugares, colegios, plazas, monumentos. En el presente tiene que ver con repensar la historia de los procesos de esclavización en el pasado y, como lo mencionaba ahora, de poner otros nombres, otros relatos, otros personajes también en el marco de esa historia colonial, que no era solamente los independentistas, los criollos, los esclavistas, sino aquellos también que eran comprados y vendidos en circunstancias muy violentas e inhumanas, y cómo eso tiene unas consecuencias en el presente que tienen que ver con cómo ven la sociedad en general y la humanidad, que la humanidad en general a través de la trata transatlántica excluyó y marginalizó unas poblaciones por su origen étnico, y eso tiene profundas consecuencias en el presente, en los niveles de pobreza en los que se encuentran muchas de las poblaciones étnicas, de falta de acceso a recursos, de falta en la garantía y en el goce efectivo de sus derechos, en el reconocimiento de esos derechos también, porque eran tratados como objetos y mercancías. El reconocimiento de los derechos a las poblaciones étnicas es muy reciente, es del siglo XX, y en Colombia es a partir de la Constitución del 91 que se reconocen esos derechos. O sea, eso es a la vuelta de las esquinas, menos de 40 años en los que las poblaciones étnicas en el país no se les reconocía ningún derecho, y las luchas y las movilizaciones de los amplios movimientos sociales indígenas y afrocolombianos en el marco de sus diversidades han estado haciendo esos procesos de resistencia justamente para esos reconocimientos. Y voy a poner algunos ejemplos rápidos que han acontecido en estos últimos días relacionados con actos de racismo y discriminación racial contra pueblos indígenas y afro, ofensas verbales a personas, a mujeres afrocolombianas en el Transmilenio, la forma en la que se han referido últimamente al proceso de la minga que se realizó hace un par de semanas en Bogotá, y tiene que ver con cómo la colonia estableció ese orden jerárquico en el que se debía organizar la sociedad desde el punto de vista racial, y cómo eso ha marcado la forma en la que la gente se relaciona con las personas que pertenecemos a los pueblos étnicos, y tiene que ver con que siguen existiendo esos estereotipos de qué lugares debemos ocupar, de qué oficios debemos ocupar, de que debemos seguir excluidos en ciertas regiones y no estar en ciertos lugares, o en la capital, o en los restaurantes, o en las universidades. Y esos racismos extendidos tienen profundas consecuencias también en las personas que las viven. Fui allá para explicar lo sensible que es el tema y para decir, en efecto, resignificar estos lugares hace parte de decir: ustedes son los descendientes de las víctimas de la trata transatlántica. Durban ya estableció la trata transatlántica como un delito de lesa humanidad, y a las personas que la padecieron como las víctimas de este delito de lesa humanidad. La sociedad no tiene conciencia sobre esto, y por eso le sigue pareciendo normal estos actos de racismo, por eso no hay un rechazo social, y por eso le sigue pareciendo normal defender las ideas ideológicas de la ilustración y del determinismo biológico, del darwinismo social, del racismo científico. Les parece pertinente, y que los archivos se sigan llamando de esta manera, o que nosotros sigamos vanagloriando incluso personas sin hacer la mirada crítica, personas que participaron en los procesos independentistas sin hacer una crítica o una lectura más objetiva acerca de su participación en el sistema esclavista, hace parte de esa ideología del racismo que se gestó en Colonia. Uno de los mayores actos de resistencia para los pueblos étnicos hoy en día es poder renombrar esos lugares que recuerdan ese pasado violento. Estas denominaciones de caciques e indios y negros y esclavos eran, digamos, las clasificaciones que se usaban en la colonia para vender y comprar a estas personas. Y eso recuerda esas violencias. Las personas que pertenecían a los pueblos que fueron esclavizadas no las conocían. Esas fueron clasificaciones impuestas desde el sistema esclavista y eurocéntricas, y por supuesto racistas, y dependiendo todas estas clasificaciones que incluían también la palabra mulato, sambo, mulequillo, muleque para referirse a los niños y niñas, hacían parte simplemente de una clasificación para comprarlos y vendernos a un mayor o mejor precio. Me parece muy importante que se abra ese diálogo de cómo deben ser llamados esos fondos documentales ahora, sin desconocer que en el pasado eso tiene unas historias y tuvo unos fundamentos y unas génesis, pero reconocer también que es
es importante entender de dónde vienen y resignificarlas en el presente para contribuir a una sociedad. Yo siempre digo esto, que permita ser más inclusivos, más incluyentes, entender las diferencias, y yo creo que eso va a hacer que incluso eso que nosotros hemos denominado esta estrategia de eliminación de la discriminación racial en espacios pedagógicos y museales tenga sentido, y es que en medio de que la gente ve estas historias y las entiende, puede ver de manera distinta también a quienes pertenecemos a los pueblos étnicos y decir, ok, vienen de esta historia, no tenía ni idea. Entiendo por qué hay una reproducción de los racismos y entiendo por qué tengo que tener una posición distinta, más humana, más empática en el presente. Y el mundo hoy en día necesita más empatía y la defensa de los derechos humanos en un mundo en el que se están recrudeciendo, digamos, la negación de los derechos a varias poblaciones, en el ascenso de los fascismos y las derechas que quieren eliminar y desconocer los derechos de todo aquello que no sea blanco, europeo y que tenga el poder adquisitivo. Se hace necesario todo aquello que permita visibilizar y movilizar procesos más empáticos. También para introducir un elemento importante dentro de los diálogos que aperturó el Archivo General de la Nación, y tiene que ver con el tema de la justicia archivística, cómo la transparencia, la accesibilidad, la integridad y la conservación de los documentos nos tiene que llevar también a tener unos procesos de conservación de sus archivos y de gestión de esa conservación que permita también garantizar los derechos de las personas que hacen parte de las sociedades. Así que bueno, cierro con esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Diana. Lamentablemente, pues por cuestiones de tiempo no pudimos abordar todos los temas que teníamos planteados. De esta manera, pues vamos a cerrar este programa de hoy de la Memoria de la Nación, no sin antes agradecerle al profesor Bastien Boza y a la profesora Diana Angulo por haber participado. Bueno, esperamos escucharnos próximamente. Muchas gracias, hasta luego. Y de esta manera llegamos al final de este episodio en la Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias, Bastien y Diana, y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.